Entonces, vamos a ver rápidamente las anemias hemolíticas. Recuerden, entonces, ¿qué pasa con una anemia hemolítica? Las causas pueden ser de dos tipos. Que sea intracorpuscular, es decir, que haya algún tipo de lesión a nivel tanto de membrana, de enzimas corpusculares o a nivel de la hemoglobina, es decir, hemoglobinopatías, que esté fallando y al fallar, pues no le pueda otorgar la flexibilidad, la síntesis adecuada de enzimas, o que la hemoglobina haga que este glóbulo rojo se decante, ¿no? O forme corpúsculos, por ejemplo, los de Heinz. Entonces, estas son las causas intracorpusculares. Pero también hay causas que son extracorpusculares, es decir, que se produce una anemia, pero la causa es externa, ¿no? Entre ella, principal, a la cabeza, autoinmune. Luego podría ser que sea mecánico, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen válvulas aórticas y se produce una anoxia, ¿ok? Infecciones, malaria, por ejemplo, Bartonella. Entonces, por ejemplo, metabólicas, en el caso de envenenamientos por ejemplo, envenenamientos por una mordedura de serpiente. Entonces, hay causas intracorpusculares y causas extracorpusculares. Muy bien, esa es una forma de clasificar. ¿Cuáles son las causas intracorpusculares? Las membranopatías. No voy a mencionarles todas porque esto tiene que ser rápido. Las membranopatías, dentro de ellas la esferocitosis. Hablábamos de que el glóbulo rojo tenía una serie de proteínas de anclaje que podían ayudar a la deformabilidad de este glóbulo rojo. Anquirina, espectrina, etc. Entonces, cuando hay una mala formación de esto, se va a producir la esferocitosis. Dentro de las enzimopatías, la principal es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o recordamos también esta como que aquellas que es desencadenada por el consumo de habas o favismo, ¿ok? Y finalmente las hemoglobinopatías. Ok, las hemoglobinas pueden ser de forma estructural, es decir, que haya algo que no esté formado bien cuando hay un reemplazo del ácido glutámico por valina, en el caso de la anemia falciforme, y que va a hacer de que a la disminución del oxígeno no se deforme adecuadamente y el glóbulo rojo tome una forma de os. De os. Qué feo a mi os, pero bueno, esa es la idea. Y luego está la disminución de la síntesis de alguna de las globinas, ya sea la alfa o la beta. Entonces nos va a dar la enfermedad de la alfa talasemia, si es que hay una disminución del alfa, o una beta talasemia, si hay una disminución de la beta talasemias. ¿Ok? Rápidamente, esa es la mirada. Y las causas extracorpusculares, ya los decía que pueden ser aloinmunes, cuando están los anticuerpos son contra los antígenos específicos de los glóbulos rojos, de los RH, ¿ok? O del grupo ABO, ¿ok? Mecánicas, por ejemplo, con las prótesis, o aquellas que haya un cizallamiento, por ejemplo, en el PTT. En el PTT, en la púrpura trombocitopénica trombótica, vas a ver un acúmulo de plaquetas, ya lo vamos a ver más adelante rápidamente. Entonces va a producir oclusión de los microvasos. Al pasar el glóbulo rojo no va a poder pasar bien y se va a romper. Esto nos da clínicamente lo que llamamos como esquistocitos. ¿Ok? Envenenamientos, ya le decía que son agentes físicos, ¿no? Y hay una causa, esta es la única, digámoslo así, la hemoglobinuria paroxística nocturna, donde hay una sensibilidad, ¿ok? Una sensibilidad hacia, hacia el complemento, lo que hace que haya una anemia hemolítica intravascular, ¿ok? Entonces, ese es un problema, eh, adquirido, pero la causa es intracorpuscular. A diferencia de estas, las anemias intracorpusculares casi siempre son genéticas y las extracorpusculares son adquiridas. ¿Okay?
el único, digamos, excepción es la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Ok? Definición de la anemia hemolítica, bueno, va a ocurrir cuando haya un aumento de la eliminación o destrucción de estos glóbulos rojos y el cuerpo no pueda sopesar esta anemia con mayor producción, ¿no? Entonces ahí se va a producir una anemia hemolítica. Las hemólisis extravasculares tienen lugar sobre todo en órganos extrematopoyéticos, principalmente vaso e hígado. ¿Ok? Muy bien. Pero si es que les preguntaran cuál es el principal de los dos, el vaso, por las funciones que ya habíamos mencionado. Parámetros bioquímicos que nos hacen sospechar la presencia de hemólisis. ¿Ok? Un aumento de la bilirrubina indirecta, una disminución de la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina para que no suelte sus ROS, sus oxígenos, especies reactivas, para que no dañe nuestros tejidos, ¿no? Entonces se une la aptoglobina. Un aumento de la lactato deshidrogenasa, ¿ok? Esto es si es que es una hemólisis extravascular. Si fuera intravascular, o sea que se lleve a cabo dentro del vaso, lo que va a ocurrir acá es de que además se sume una hemosideриnuria y hemoglobinuria. Es decir, al glóbulo rojo al romperse, digámoslo de esa manera, al cizallarse dentro del vaso, esta hemoglobina va a estar suelta en los vasos y finalmente se va a filtrar a nivel del riñón y va a producir hemoglobinuria y la hemosideриnuria, que digámoslo así nos dice, se acumula dentro de los túbulos colectores del riñón y al morir estos túbulos colectores, estas pequeñas células se van a eliminar y se van a poder ver como hemosideриnuria. ¿Ok? En hemólisis extravascular existe aumento de bilirrubinas. ¿Ok? Sí, es la principal manera. En la hemólisis extravascular es donde va más aumento de la bilirrubina indirecta va a haber. ¿Ok? Por si acaso. En sangre periférica es típico de las anemias hemolíticas la presencia de, lo que vamos a ver es, ya lo decíamos, si es que hay una hemólisis, va a haber un aumento de los reticulocitos. ¿Ok? Va a haber un aumento de los reticulocitos. Van a haber policromatofilia. ¿Qué es eso? Es decir, va a haber tanto glóbulos rojos como reticulocitos. Los reticulocitos, como les decía, todavía tienen ARN. Entonces, al verse con las tinciones de Bright, normalmente van a tomar un color diferente. A esto se le llama policromatofilia. ¿Ok? Clínica fundamental de estas anemias, recuerden, el paciente va a tener, obviamente, la anemia, la hepatoesplenomegalia, ictericia, la triada. Muy bien. ¿Cuál es la proteína de membrana más importante? La espectrina. También está la anquirina, no es tan importante, pero también está la anquirina. ¿Cuál es la anemia hemolítica congénita más frecuente? La congénita es la esferocitosis. La esferocitosis cursa con un aumento de destrucción de hematíes como consecuencia de que esta membrana del glóbulo rojo o del hematíe no va a tener una flexibilidad adecuada y que además va a aumentar la permeabilidad de esta. ¿Ok? Entonces, al haber un aumento en la permeabilidad, el hematíe, la membrana del hematíe se va a inflar, se va a llenar de líquido y va a adoptar una forma esférica y se va a finalmente destruir a nivel del vaso, ¿no? La infección por parvovirus B19 produce en estos pacientes una crisis aplásica. Entonces van a tener pancitopenias en esos pacientes con anemia hemolítica. Recordar que toda anemia hemolítica, todas las anemias hemolíticas, siempre hay que darles ácido fólico, ¿ya? ¿Y por qué no vitamina B12, doctora? ¿Por qué? Porque se les puede dar, pero más adelante, pero sí tenemos que suplementarlo todos los días con ácido fólico, porque recuerden que el ácido fólico tiene menor tiempo de viabilidad a nivel de 3 a 4 meses en el organismo, entonces es lo que más rápido se va a depletar. Entonces hay que darles ácido fólico porque luego pueden haber crisis aplásicas secundarias
a esto, a la déficit, ¿no? Claro, en pacientes que tienen ya anemias hemolíticas crónicas de larga data, sobre todo pacientes que tienen la anemia hemolítica congénita, vamos a ver que van a hacer litiasis biliar. ¿Ok? Entonces, pacientes jóvenes que ustedes vean con litiasis biliar, como es la siguiente pregunta, si no me equivoco, a ver. Litiasis biliar se debe sospechar de que hay una hemólisis crónica. De cualquiera de las patologías que hemos hablado, que son intracorpusculares. ¿Ok? Tratamiento de elección en los casos graves de esferocitosis, inicialmente ácido fólico, los tratamos de retardar el tratamiento, si es que fuera muy grave la anemia, transfusiones, y a los 4 a 5 años lo que hacemos es poder plantear de repente una esplenectomía. ¿Por qué? Porque recuerden que en el vaso es donde se produce la mayor cantidad de muerte de los glóbulos rojos. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia hemolítica por déficit enzimático? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál es el tipo de herencia? Está ligado al cromosoma X. Y el diagnóstico se va a realizar mediante, hacemos una dosificación a nivel del hematíe, ¿ok? Y se va a evidenciar el déficit de esta, o la carencia de esta enzima, ¿no? Va a haber poca enzima. Es difícil en realidad, no todos los laboratorios lo hacen. El tratamiento fundamental de las anemias hemolíticas por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es intentar que no hayan crisis. Por ejemplo, el consumo de habas, ¿no? Evitar que no hayan crisis. Y seguir administrando ácido fólico. Si ustedes dicen ácido fólico en anemias hemolíticas, no va a tener fiebre. Ya les decía, la composición normal son 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, en el caso de la hemoglobina A1. La hemoglobina mayoritaria va a ser la A1 y el porcentaje de hemoglobina fetal en el adulto es 1%. Recuérdenlo porque si en el examen viene aumentado, entonces hay alguna patología con hemoglobinopatías asociadas, ¿no? ¿A qué edad comienzan las manifestaciones clínicas de las beta-talasemias? A partir de los 6 meses. ¿Por qué? Porque es cuando la hemoglobina fetal que tiene el bebé hasta los 6 meses va a disminuir de manera tal que va a ser sustituida ya totalmente por la hemoglobina A1. Entonces, si hay algún problema en la hemoglobina A1, hay un déficit o no se puede compensar, recién se va a ver a partir de los 6 meses. Tratamiento de elección de las formas severas es el trasplante de células hematopoyéticas, células progenitoras hematopoyéticas. Eso es ya al final, en el caso de las talasemias, ¿no? ¿Qué otros tratamientos pueden ayudar a mejorar? Bueno, obviamente que le hagas una esplenectomía. Primero, antes de llegar al trasplante, buscas esplenectomía. Luego buscas transfusiones sanguíneas, si es que, dependiendo del grado de la talasemia. Quelantes de hierro, es decir, disminuir, como van a tener tantas transfusiones, hay que disminuir el depósito de hierro, que como les decía, no se va a eliminar rápidamente, ¿no? Fármacos que aumentan, y se le va a dar fármacos que aumentan la síntesis de cadenas gamma y de cadenas, gamma o de cadenas de hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque la hemoglobina fetal lo que va a hacer es, va a tener una mayor predisposición a soltar el oxígeno con facilidad. Dentro de ellas está la hidroxiuria. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad en niños con drepanocitosis? Están las infecciones. ¿Ok? Infecciones o sepsis, por ejemplo, por neumococos. En niños con drepanocitosis es típica la infección por salmonela. Recuerden que les gustaba mucho el hueso, le causaba osteomielitis. La hemólisis mediada por inmunoglobulinas se produce finalmente o fundamentalmente en el vaso. Sí. Recuerden, en las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿qué es lo que va a pasar? Rápidamente. Va a venir un anticuerpo IgG, este es con una anemia hemolítica de anticuerpos calientes. Lo que va a producir es que el cuerpo produce, lo que va a pasar es que se produce inmunoglobulina G que van a ir contra los antígenos de los glóbulos rojos. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Ok? Son policlonales. Entonces va a venir y se va a unir a esto. Finalmente, a nivel del vaso, hay anticuerpos que reconocen estos inmunoglobulinas G, entonces las van a engullir y finalmente las van a eliminar. Entonces, a este proceso fisiopatológico,
se le llama hemólisis extravascular y es producida fundamentalmente por el vaso. ¿Ok? En cambio, cuando es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, ya no va a ser la inmunoglobulina G, sino la inmunoglobulina, ay, me queda muy poquito espacio acá, inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M, recuerden que era pentamérica, es decir, tiene 5 brazos. Por lo tanto, va a hacer que los glóbulos rojos se aglutinen, que es lo que vamos a ver a nivel de la lámina periférica. Y finalmente esto va a desencadenar el complemento. Y el complemento se va a activar a nivel intravascular. Entonces ya no va a ser extravascular como acá, sino intravascular. ¿Ok? ¿Cuál es la prueba de diagnóstico inmunemolítica? Prueba típica, el test de Coombs, test DAP o test de Coombs. ¿Qué es lo que hace la prueba de Coombs? Es, yo veo, voy a buscar directamente si es que hay inmunoglobulinas sobre mi hematía o complementos sobre la membrana de mi hematía. O sea, directamente lo voy a detectar. En cambio, lo que hace el Coombs indirecto es no detectar estos inmunoglobulinas que están pegadas al glóbulo rojo, sino anticuerpos que están en el plasma. ¿Ok? Pero para efectos de la anemia hemolítica autoinmune lo que nosotros utilizamos es el test de Coombs directo. Directo. Las talasemias son alfa-talasemias y beta-talasemias. ¿Cuál es más frecuente? Dependiendo del lugar en donde estemos. Si es que estamos en Perú, la más frecuente que nosotros vemos es la alfa-talasemia. Sin embargo, la más mortífera es la beta-talasemia, donde se da en países como África. ¿Ok? Entonces, acá los pacientes que tienen talasemia son pacientes que tienen una etnia africana o algún descendiente africano por ahí. Muchas veces de ellos en Pisco o en Ica. Entonces, puede que les pregunten eso. Sí, en hemólisis por factor RH, por transfusiones, por ejemplo, para reacciones transfusionales tardías, también utilizamos el test de Coombs directo. ¿Ok? Porque en realidad es la prueba sobre cómo se detecta. Lo que yo quiero ver es que hayan anticuerpos encima de mis glóbulos rojos. ¿Ok? La asociación de anemia y trombopenia autoinmune se denomina, cuando hay esto, que ocurre en realidad en un 5% del total de pacientes, se llama síndrome de Evans. ¿Ok? Que tenga una anemia hemolítica autoinmune y una trombocitopenia autoinmune. ¿Okay? Las enfermedades de aglutininas frías que les comentaba, está casi siempre mediada por inmunoglobulina M, que activa el complemento y que por lo tanto produce hemólisis intravascular. No se olviden, porque eso sí les pueden preguntar. ¿Ok? Además de la hemólisis intravascular, es una proporción de hemólisis extravascular que se produce sobre todo en hígado o vaso. En la forma idiopática de la enfermedad no asociada a otros procesos, a veces se utiliza como tratamiento inmunosupresores. Como acetoprina, por ejemplo, ¿no? Mofetil micofenolato, por ejemplo. La hemólisis se produce en el caso de los anticuerpos fríos, por activación del complemento, ¿ok? Y ya les habíamos dicho que es fundamentalmente intravascular. ¿Qué pasa en la hemoglobinuria paroxística nocturna? ¿Por qué hay crisis hemolíticas que suelen producirse por la noche? ¿Por qué? En el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que les decía que es un proceso en el cual hay una activación, hay una sensibilidad adquirida a nivel del glóbulo rojo, en donde va a haber una sensibilidad y para la activación del complemento, entonces lo que va a ocurrir es de que cuando haya un aumento de la acidosis, que ocurre mayormente en la noche, va a desencadenar la hemólisis intravascular. Entonces esos pacientes, los que les va a decir, doctor, yo orino en la noche, mi orina, al amanecer, es decir, el depósito de toda la noche es oscura y durante el día se va aclarando.
oscura, estamos hablando de un color Coca-Cola, no estamos hablando de un color cargado porque no está deshidratado, ¿no? Entonces, por eso suele producirse en la noche. ¿Ok? Recuerden que la hemoglobinuria paroxística nocturna, que no es igual a la hemoglobinuria, perdón, a la hemólisis mediada por anticuerpos fríos, totalmente diferente, está asociada, son pacientes jóvenes que les van a decir que tienen coágulos o trombosis venosas repetidas, pero son trombosis en lugares extraños, en extremidades, en cerebro, en venas suprahepáticas como un Buch-Chiari o venas mesentéricas. ¿Ok? Entonces la prueba diagnóstica, la clínica fundamental para efectos de examen es el test de Ham. ¿Okay? Lo que hace el test de Ham es activar es una prueba de activación del complemento. Entonces, si es positiva, estamos pensando en hemoglobinuria paroxística.